Buenas noches, somos el grupo 4. Soy Isaac Hidalgo y las personas que vamos a presentar son Jorge Carrión, Isaac Espinosa y mi persona. Aplicación de funciones de varias variables. Las funciones de varias variables, a diferencia de las funciones de una variable que dependen solo de x, aquí trabajamos con funciones que pueden depender de dos, tres o más variables. Por ejemplo, f de x, y o f de x, y, z. Estas funciones se utilizan para describir fenómenos donde el resultado depende de varios factores simultáneamente: temperatura según la posición, presión según altura y volumen, o costos según cantidad de dos productos. Generalmente se representan como superficies o como niveles de altura, cuando son de dos variables o más. En resumen, las funciones de varias variables nos permiten estudiar y modelar situaciones del mundo real en las que intervienen múltiples parámetros al mismo tiempo. El dominio y rango. El dominio es el conjunto de todos los valores posibles de las variables de entrada para los cuales la función está definida. Para encontrarlo, analizamos restricciones como raíces, denominadores o logaritmos. Por ejemplo, si la función tiene un denominador, ese denominador no puede ser cero. Por otro lado, el rango es el conjunto de valores que pueden tomar la función como resultado. Para determinarlo, estudiamos el comportamiento de las funciones en su dominio, observando máximos, mínimos o tendencias. Para entender dominio y rango en varias variables es fundamental porque nos dice en qué región del espacio funciona la fórmula y qué valores puede producir la superficie que representa. Las derivadas parciales. Estas derivadas se utilizan cuando una función depende de dos o más variables, a diferencia de una derivada normal. En la derivada parcial, lo que hacemos es derivar con respecto a una variable, mientras las demás variables se mantienen constantes. Por ejemplo, si tenemos la función xy, la derivada parcial respecto a x nos dice cómo cambia la función al movernos en la dirección de x sin alterar y. Las derivadas parciales son fundamentales para estudiar superficies, optimización y física. En resumen, nos permite entender cómo afecta cada variable individualmente al comportamiento total de la función. Los planos tangentes. El plano tangente o una función de varias variables se define en un punto específico y su ecuación se puede encontrar calculando las derivadas parciales de la función en ese mismo punto, que forman el vector normal o el de plano. Si tenemos una superficie definida por una función de dos variables, el plano tangente es el plano que toca suavemente esa superficie en un punto específico y la aproxima localmente. Para construirlo usamos las derivadas parciales. La derivada respecto a x nos da la pendiente en esa dirección y la derivada respecto a y hace lo mismo en su propio eje. Con esas pendientes formamos la ecuación del plano y este plano nos ayuda a comprender cómo cambia la superficie cerca del punto y si es útil en aproximaciones lineales y en análisis geométrico. La regla de la cadena. Esta regla se usa cuando una función depende de variables que a su vez dependen de demás variables. Es decir, las funciones están encadenadas. Por ejemplo, si z es igual a la función de xy, pero x y y dependen de t, entonces para hallar la derivada de t debemos aplicar la regla de la cadena. Derivar f respecto a x y multiplicar por las derivadas de x y y con respecto a t. En pocas palabras, la regla de la cadena nos permite seguir como un cambio en una variable inicial, y ésta se transmite a través de todo el sistema de funciones. Las funciones de dos variables. La definición de una función de dos variables es muy similar a la de una función de una variable. La principal diferencia es que en vez de aplicar valores de una variable a valores de otra variable, asignamos pares ordenados de variables en otra variable. Este tipo de funciones
Tiene como entrada un par de valores, normalmente representados como XY, y producen un solo resultado. Podemos visualizar una función de dos variables como una superficie en el espacio tridimensional. Para analizarlas, observamos su dominio, sus curvas de nivel y su comportamiento en diferentes regiones del plano. Estas funciones se usan mucho en economía y estadística para modelar superficies, costos y entre otros. En resumen, una función de dos variables describe cómo cambia un valor dependiendo simultáneamente de dos factores. Límite de una función de dos variables. A diferencia del límite en una variable, aquí podemos acercarnos al punto por infinitos caminos, líneas, parábolas, curvas, etc. El límite existe solo si todos los caminos que se acercan al punto dan el mismo resultado. Si encontramos dos caminos que llevan a valores distintos, entonces el límite se dice que no existe. Este concepto es importante porque nos permite saber si una función es continua y si se comporta bien cerca de determinados puntos. En resumen, calcular límites en dos variables requiere revisar el comportamiento de la función desde distintas direcciones. Gráficas 3D. Para graficar z es igual a x, y, debemos entender lo siguiente. Dejamos el plano bidimensional, lo cual es el plano cartesiano, atrás, y ahora usamos un plano tridimensional que es x, y, z. Z es igual a XY, que se conoce como superficie. Si los valores de Z son positivos en el punto graficado que se encuentra por encima del plano XY. Si los valores de Z negativo en el punto graficado se encuentra por debajo el plano XY. Para graficarlas, se deja atrás el plano cartesiano bidimensional y se utiliza el sistema XYZ. Estas representaciones nos permiten visualizar las elevaciones, depresiones y comportamientos espaciales que no pueden observarse en un plano en 2D. Límites. El límite de una función de varias variables existe si la función acerca a un único valor al aproximarse a un punto desde cualquier dirección. Pueden ser calculados con métodos como la sustitución directa o para funciones más complejas se usa el cambio de variables o análisis de trayectorias. Si las trayectorias son distintas, no existe límite. Si al evaluar la función en el punto se obtiene una forma indeterminada como 0 entre 0, se debe de usar otro método. Esto básicamente nos dice que en casos simples puede aplicarse la sustitución directa. Sin embargo, cuando al evaluar se obtiene una indeterminación, como lo podemos ver en el ejemplo, se debe de emplear métodos como el análisis de trayectorias o el cambio de variables. Si diferentes caminos conducen a valores distintos, se concluye que el límite no existe, mostrando que el análisis multivariable es más complejo que el de una sola variable. Continuidad. Dentro de la continuidad, si se cumple el límite de la función en el punto evaluado, existe. Y si el valor del límite coincide con el valor de la función en ese punto, esto nos permite calcular los límites directamente, sustituyendo el punto en la función. Si es continua en todo su dominio, se puede evaluar el límite simplemente sustituyendo el punto al cual tiende la función. Bueno, esto nos quiere decir que si la función es continua en todo su dominio, este método puede utilizarse sin necesidad de realizar procesos adicionales, lo cual nos facilita en el estudio del comportamiento de la función y nos permite evitar métodos más complejos de evaluación. Curvas de nivel. Las curvas de nivel son líneas en un mapa que conectan puntos de igual valor como la elevación o la presión. Se obtienen al cortar una superficie en 3D con planos paralelos al eje X y al eje Y. En conjunto de estas curvas forman un mapa de contorno o diagrama de contorno, que es una forma de ver una superficie 3D o un plano en 3D.
Por lo cual, si una curva conecta puntos que poseen el mismo valor de la función, como elevación, temperatura o presión, estas curvas se obtienen al cortar una superficie tridimensional con planos paralelos al plano X y Y, por lo cual forman mapas o diagramas de contorno que permiten visualizar la forma de la superficie sin necesidad de un gráfico en 3D. Características de las curvas de nivel. Dentro de las características podemos ver que son líneas cerradas de trazo regular e uniforme, paralelas entre sí. Forma de U con la convexidad hacia el terreno bajo o llano en las crestas. Forma de V es con el vértice hacia arriba en las zonas de drenaje. La forma de M en la unión de dos crestas solo se tocan en los terrenos abruptos. Jamás se bifurcan. La equidistancia entre curvas tiene un valor absoluto. Tipos de curvas de nivel. Dentro de estas tenemos los índices que son gruesas y se establecen en intervalos iguales que dependen de la escala. Por ejemplo, de 1, 25.000 cada 100 metros. Las intermedias son más finas que los índices y su intervalo depende de los índices. Interpolados. Su trazado depende de la curva más cercana. Dudosas. Son curvas levantadas a base de datos dudosos. Y las isóbatas son líneas que unen puntos de igual profundidad y se utilizan para representar la profundidad del mar u otros cuerpos de agua. Luego tenemos los tipos de distancia. Este se divide en geométrica, en horizontal o topográfica, distancia real y vertical. Dentro de la geométrica tenemos que es el intervalo en línea recta que existe entre dos puntos en el terreno. Solo en los terrenos planos coincide con la distancia horizontal. La horizontal o topográfica es la proyección lineal resultante de la proyección geométrica, por lo cual viene expresada o la escala. Y la distancia real es el espacio sinuoso entre dos puntos, ya que incluye todas las irregularidades del terreno. Vertical es el intervalo o altura que existe entre dos puntos que tienen diferente nivel. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre las superficies. Las superficies, en funciones de varias variables, son las representaciones gráficas de la función en el espacio tridimensional. Es decir, la gráfica de una función de dos variables, f de x, y, igual a z, para funciones de tres variables como f de x y f de x, y igual a z, las superficies de nivel son el equivalente tridimensional a las curvas de nivel y representan puntos donde la función toma un valor constante. Esto lo podemos encontrar en Mathematics Libre Text del 2018. Eh, ¿Cuáles son los tipos de superficies? Los tipos de superficies de funciones de variables se clasifican principalmente como cuadráticas, que se representan mediante ecuaciones de segundo grado e implícitas a través de ecuaciones de nivel. Dentro de las cuádricas se encuentran las elipsoides, las paraboloides, las hiperboloides y los conos. A continuación vamos a hablar un poco de este tipo de superficies. En primer lugar tenemos las elipsoides. Un elipsoide es una superficie geométrica tridimensional cerrada, similar a una esfera, pero con una similitud a una forma de un huevo, cuyas secciones planas son todas elipses o círculos. Es una figura matemática usada en geodesia para aproximar la forma irregular de la Tierra, conocida como el geoide, y sirve como base para sistemas de coordenadas geográficas y explica el Instituto Nacional Geográfico. Por otro lado tenemos la superficie paraboloide.
Un paraboloide es una superficie igualmente que la elipsoide tridimensional que se caracteriza por tener secciones planas que son todas parábolas en una dirección y en su caso elipses o hipérbolas en otras. Existen dos tipos principales, el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. Siguiendo tenemos la hiperboloide. El hiperboloide es una superficie engendrada por el desplazamiento de una elipse, de manera que los extremos de sus ejes principales se mueven uniformemente sobre dos hipérbolas después dispuestas ortogonalmente entre sí. Y por último tenemos la superficie del cono. El cono es una superficie cuádrica, que es una superficie, al igual que las otras, tridimensional definida por una ecuación de segundo grado, en tres variables. Es el análogo tridimensional de las secciones cónicas, la elipse, la parábola y una hipérbola. Y sus trazas, las intersecciones, es decir, las intersecciones con planos, son secciones cónicas. La forma general de una ecuación para una superficie cuádrica es un polínomo de segundo grado en las variables x, z, igualado a cero. Y una ecuación común para un círculo es su forma normal, x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado. Por último tenemos las aplicaciones de las funciones de varias variables dentro de diferentes campos de la ciencia. Tenemos en la economía, nos permiten estudiar relaciones entre diferentes factores económicos, como por ejemplo las funciones de producción, que tenemos una función relativamente conocida por los economistas, que es la función de cantidad demandada y se da con las funciones o con las variables, mejor dicho, de trabajo, de capital, que se lo expresa regularmente con L y con K. Por otro lado, tenemos la aplicación en el área de ingeniería. Las funciones de varias variables se aplican para que podamos conocer sistemas, poder diseñar estructuras y nos permite optimizar los procesos como por ejemplo la temperatura, la presión, el tiempo, las fuerzas, eh, materiales, y entre otros. Y gracias a estas funciones es posible modelar o poder simular estos y con aquello optimizar los procesos estructurales y máquinas. Por otro lado, tenemos la aplicación de las funciones de varias variables en la física. En la física son fundamentales ya que todos los fenómenos naturales dependen de más de una magnitud, y es por ello y gracias a estas funciones que los físicos pueden descubrir cómo cambia la temperatura, la energía, la velocidad y la presión en campos de fuerzas de espacio y de tiempo, por lo cual son una herramienta esencial para comprender y poder analizar el comportamiento dentro de la física. Y por último, tenemos la aplicación de las funciones de varias variables dentro del campo de la química. Las funciones de varias variables se utilizan para lograr describir cómo es que cambian las propiedades y procesos que dependen de más de un factor y sirven para modelar la velocidad de reacción de una función, como en reactivos y la temperatura. Además de ello, también permite estudiar superficies de energía, potencial, estabilidad molecular y comprender cómo cambios de una variable llegan a afectar a todo el sistema químico. En conclusión, todos estos temas que hemos hablado el día de hoy se han basado en temas estudiados dentro de la asignatura de análisis matemático multivariado, lo que nos ha permitido, como ahora con esta investigación, conocer un poco más su aplicación dentro del mundo real y, por ejemplo, la definición de cada una de las superficies que hemos estudiado a lo largo de este primer bimestre. Esto sería todo, le agradecemos, gracias por escuchar.